Así que aquí estamos ya listos y bueno. Ok, esta situación no necesariamente tiene que ver con una falla catastrófica que involucre la destrucción del activo. Puede ser perfectamente una situación de interés porque las especificaciones de diseño dejan de cumplirse y la situación es riesgosa y la quiero evitar de todas maneras. Por ejemplo, podría estar interesado en el hecho de la descarga de una batería porque el tema de la autonomía energética para mí es importante y no quiero que el vehículo eléctrico se quede a mitad de camino sin energía para poder propulsarse. Eso no implica que el vehículo se destruya, pero es un evento de interés desde el punto de vista de la caracterización. Ahora, claramente, el término de PHM nace de disciplinas que estaban apuntando inicialmente a caracterizar la vida útil de los equipos, muy en la lógica de largo plazo, situaciones que ocurren de procesos de degradación que están afectando el proceso lentamente y que en algunos meses o en algunos años podrían considerarse una situación de cuidado. Es por eso que en algunos papers no hay una distinción muy clara entre estos términos y se usan de manera casi indistinta, aunque hay que tener cuidado. Yo prefiero hablar del tiempo de falla porque es un poquito más general que el tema de remaining useful life, que tiene obviamente un vínculo directo con procesos de degradación y básicamente de la vida de los componentes y de los sistemas. Ahora hay una tercera patita que tiene que ver con health management y tiene que ver esto con tomar decisiones. Aquí está el tema de decision making y esto es lo que tiene que ver de alguna manera con control. Para mí control es tomar decisiones en tiempo real respecto a un sistema. Siguiendo alguna función objetivo, que puede ser asociado a un error cuadrático, puede ser asociado a una minimización de consumo energético, lo que ustedes estimen conveniente. Pero la idea es que estas decisiones tienen que ser informadas y apropiadas. Ahora, ¿decisiones sobre qué? Pueden ser de distinta índole. Algunas pueden estar asociadas al mantenimiento y a acciones de tipo logístico. Y eso sí se vincula de manera más fuerte con el concepto de remaining useful life. Cuando en el fondo yo tengo que detectar, por ejemplo, implementar políticas de mantenimiento predictivo o la optimización de políticas de mantenimiento preventivo. ¿Cada cuánto voy a revisar o cada cuánto voy a inspeccionar un activo para asegurarme de que una condición que podría estar afectándolo no se haga severa? O supere un cierto umbral. Pero también tiene que ver con aspectos de la operación, reconfiguración de la misión, por ejemplo, en vehículos aéreos no tripulados que se utilizan en el contexto de distribución de mercaderías. ¿Qué pasa si tengo una falla en uno de los rotores de mi UAV, de este vehículo aéreo no tripulado, o este drone, como se llama muchas veces, o quadcóptero, si ustedes quieren, o hexacóptero, lo que ustedes estén utilizando? ¿Qué hago? Dejo el paquete ahí para que otro dron lo recoja y lo lleve a destino, que el dron regrese, que el dron vaya y deje el paquete a destino y después retorne. Ese tipo de decisiones están asociados no necesariamente al mantenimiento, sino más bien a la operación de los activos. Así que hay distintas índoles. Y la idea es que estas decisiones tienen que usar la información provista por algoritmo pronóstico diagnóstico y también obviamente considerar los recursos disponibles y la demanda operacional del sistema. Desde el punto de vista ya un poquito más de ingeniería, lo que ocurre típicamente es que yo voy adquiriendo data de sensores que voy preprocesando a través de distintos algoritmos de filtrado, de denoising, y posteriormente trato de obtener algunos features que lo que tratan de hacer, o características que tratan de generar indicadores que se correlacionan fuertemente con la condición que a mí me interesa monitorear. Y aquí entra todo la lógica de herramientas de Signal Statistical Processing, de Machine Learning, Parameter Estimation, etc. Con esta información yo ya puedo hacer o implementar algunos algoritmos de diagnóstico que pueden ser mejorados en función de nuevas tecnologías y ya me pueden ayudar a tomar decisiones desde el punto de vista de la operación del sistema. Si yo he detectado una falla, ya puedo reconfigurar el sistema de control, puedo planear la misión desde ya, reconociendo que existe un problema y sabiendo qué tan severo es. Pero la idea, al igual que el médico, es que cuando yo tome estas decisiones, tenga conocimiento respecto a cómo la forma en que yo opero el sistema en el futuro podría incidir en el aumento de la severidad de la condición o en el peligro de que exista un evento particularmente de peligro que yo quisiera evitar. Y es ahí donde entra el tema de pronóstico a jugar un rol importante
entregando información acerca de la vida útil remanente, pero también acerca del tiempo de eventos, en particular hitos intermedios que podrían ser de interés. Desde el punto de vista histórico, toda la idea de PHM partió por ahí por los años 1930, cuando simplemente estábamos hablando de mantenimiento correctivo. Y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta llegar a una situación ahora donde hablamos del concepto de Intelligent Engine Health Management, que involucra controles donde la idea de Condition-Based Monitoring, es decir, el mantenimiento basado en la condición de los equipos, PHM, Prognostic Health Management, y la optimización del perfil de uso de los activos se complementa y juega un papel básicamente complementario dentro de un gran problema de optimización, donde hay una serie de restricciones. Y es aquí un nicho donde todo lo que tiene que ver con aprendizaje de máquinas, inteligencia artificial, modelos inspirados en la fenomenología, algoritmos de control, de toma de decisiones, algoritmos predictivos, juegan un rol fundamental. Ahora, para ir más al detalle técnico de cuáles son los problemas que yo debería considerar o tratar de resolver cada vez que estoy hablando de PHM, me gusta utilizar esta lámina que es de General Electric, ahí el copyright respectivo, pero que nos hace ver cómo la data, al irse procesando, nos va dando distintos niveles de entendimiento que permiten habilitar ciertos procesos de toma de decisión. Al principio, en una primera etapa, cuando nosotros preprocesamos la data cruda de los sensores y eliminamos outliers, cuando empezamos a entender de qué forma esta data está siendo capturada, cómo podemos muestrearla a una tasa adecuada, etc., generalmente nosotros estamos apuntando a un primer nivel de interpretación que está asociado a la generación de alertas o advertencias respecto a la utilización de los equipos y a la forma en la cual se operan. Y eso está muy de la mano de Anomaly Detection. Pero si nosotros seguimos procesando esa data, incorporamos información acerca de modelos, si tenemos información respecto a distintos modos de falla que pueden estar afectando al proceso, si podemos entender cómo la forma en la cual yo manejo la salud de los equipos puede empezar a influir desde el punto de vista de lo que yo observo en la data, entonces entramos en el ambiente de diagnóstico y a un segundo nivel de interpretación de la data que ya habilita estrategias de acomodación de fallas, o algunas decisiones de tipo logístico que tienen que ver con partes que yo tengo que tomar decisiones respecto a compra, venta de repuesto, cómo yo hago mantenimiento, cómo yo lo programo, e incluso cómo reconfiguro la misión, cómo cambio los objetivos, los requerimientos de la misión en función de los recursos disponibles. Pronóstico, al entregar información respecto a lo que podría ocurrir en el futuro, particularmente la vida útil remanente de los componentes de los equipos, o también el tiempo que existe ante eventos de interés, ayuda a este proceso, de todas maneras, lo optimiza, hace que desde el punto de vista holístico la utilización de recursos sea más apropiada en función de la utilización que realmente el activo va a tener en el futuro. Y en ese sentido, cosas que nosotros tenemos que tratar de resolver cuando de alguna manera imbuimos de este tipo de problemas, son básicamente las siguientes. Por una parte, tenemos que tratar de entender cuál es la condición actual del sistema, cuál es el estado del sistema ahora, en el momento en que yo quiero tratar de adivinar qué es lo que podría ocurrir en el futuro. ¿Qué tipo de entradas potenciales podría tener el sistema desde ahora hasta el momento en el cual el evento de interés pudiese ocurrir? ¿Qué tipo de modelo podría describir adecuadamente la evolución del sistema hacia el futuro? ¿Cuál es la distribución del ruido de proceso, de las incertidumbres que están afectando la evolución del sistema en el tiempo? ¿Cuáles son las trayectorias futuras de las entradas que van a afectar a la planta? Porque una cosa es saber qué entradas futuras podría tener, pero ¿cuáles son las trayectorias? Son elementos que yo tengo que tratar de caracterizar adecuadamente en cualquier problema de pronóstico. Y es así como pronóstico se divide básicamente desde el punto de vista técnico en dos grandes etapas. Una es estimación y otra es predicción. Estimación está mucho más relacionado con diagnóstico de fallas, ¿cierto? Con el concepto de entender el estado actual de las cosas. Y predicción tiene relación con determinar el end of life, el momento en el cual ocurre un evento que es dramático desde el punto de vista del equipo, y ahí es donde realmente está el concepto de failure prognostics jugando un rol de alguna manera relevante.
Para entender estos esquemas, solamente yo sé que muchos de ustedes son expertos en estos temas, voy a hacer alguna reseña, pero dado que aquí hay dos tareas específicas que yo tengo que cumplir, uno está relacionado a Fault Diagnostics y la otra es Failure Prognostics, voy a pasar a describir cada una de ellas de manera relativamente breve. Por una parte tenemos Fault Diagnostics, que tiene relación con técnicas de estimación de estado. Muy fuerte la relación. La idea ahí típicamente es tener algún algoritmo de procesamiento de datos que ayude a fusionar el conocimiento que ustedes pueden tener a través de modelos que caractericen la evolución de algunas condiciones de falla en el tiempo, y que fusione este conocimiento con el conocimiento que ustedes pueden obtener de la data que están midiendo en tiempo real. Y es ahí donde herramientas de procesamiento bayesiano, tales como el filtro de partículas, procesadores secuenciales de Monte Carlo también son conocidos, y otros filtros de Kalman y toda la familia de procesadores bayesianos derivados de ellos, juegan un papel fundamental para tratar de entender cuál es la condición del sistema en el estado actual. Teniendo esa condición, yo puedo empezar a jugar con test de hipótesis, test de detección, etc. Ahora, aquí es donde las herramientas de extracción y de fusión, extracción de características y fusión de las mismas, juegan un rol preponderante, porque la idea aquí es tratar de obtener obtener de la data conocimiento útil que yo pueda utilizar posteriormente. Y es aquí donde herramientas tales como análisis de componentes principales, análisis de componentes independientes, todas las transformadas de tiempo-frecuencia, análisis de entropía, cross-entropía, divergencia, información mutua, todo esto relacionado a teoría de la información, árboles de decisión, random forest, XGBoost, deep learning based methods, todo lo que tenga que ver con machine learning juega un papel fundamental. Obtener características, información de la data que se pueda, ojalá, caracterizar a través de indicadores que se correlacionen con la severidad de la condición, del modo de falla que yo quiero supervisar. Aquí es importante también que no se pierda la idea de que esto no es solo acerca de data, se requiere conocimiento del sistema. Y los mejores resultados se han obtenido cuando se ha fusionado este conocimiento, tratando de modelar adecuadamente el proceso de adquisición de datos con la fenomenología del proceso, haciendo ingeniería inversa. Hay muchos esfuerzos que a veces se hacen en tratar de recrear la data que yo podría obtener, dada la configuración de sensores disponibles y el tipo de fallas que podrían estar afectando a mis componentes, para de ese modo generar los mejores indicadores que podrían ser utilizados desde el punto de vista de diagnóstico y de detección. Obviamente que estos indicadores tienen que ser utilizados para compararse con la evolución del sistema desde el punto de vista de una caracterización espaciotemporal. Y es ahí donde los modelos dinámicos juegan un papel importante. Y aquí mencionar simplemente que desde el punto de vista de qué modelo es apropiado, no hay una respuesta única. En general, si ustedes tienen pocos datos y son muy confiables, uno iría por modelos inspirados en la física del proceso, donde hay pocos parámetros que estimar. Como tengo pocos datos, puedo estimarlo. Si yo tengo muchos datos disponibles y la confianza, la confiabilidad de los sensores, del proceso de adquisición de datos no es muy buena, entonces a lo mejor podría ir por métodos inspirados en data-driven techniques, porque en el fondo, como estos métodos tienen muchos parámetros y tengo muchos datos, podría tratar de estimarlo adecuadamente. Obviamente, si tengo muchos datos y confío en todos ellos, cualquier enfoque que yo utilice es adecuado. Y si tengo pocos datos y los pocos datos que tengo no son confiables, aquí no hay magia, señores. No hay mucho que hacer y a lo mejor lo que tengo que empezar a ver es qué sensores comprar. Y ahí, en el fondo, hay mucha investigación asociada a identificación de sistemas, donde el desafío justamente es caracterizar las relaciones entre entradas, salidas, perturbaciones, en una estructura, a veces caja negra, a veces caja gris, que trata de caracterizar estas relaciones en el tiempo. Y en ese sentido, me voy a gastar algunos minutos simplemente en recordarles de que todos estos intentos de generar modelos en el fondo se basan en un gran supuesto, y es que el sistema, como ha sido usado en el pasado o como ha reaccionado en el pasado, va a ser como va a reaccionar en el futuro también. Es decir, la data que tengo recopilada me ayuda a caracterizar lo que va a ocurrir en el futuro, lo cual no es un supuesto trivial.
Muchas veces lo aceptamos porque no hay otra cosa que hacer, pero es evidente de que puede haber debilidades en esas hipótesis. Así es que algunas personas han tratado de evitar esta idea de generar modelos paramétricos y simplemente han dicho, bueno, ¿para qué me desgasto tanto en generar estos modelos si finalmente la data es mi modelo? Y ahí hay modelos del tipo basado en similitud, Similarity Based Models, que lo único que dicen es, mire, si usted quiere adivinar cuál es la salida del sistema en este momento, verifique qué condición en el pasado se parece lo más posible a la condición actual. Lo que ocurrió en el pasado es la mejor adivinanza respecto a lo que va a ocurrir ahora. Y ese concepto, que es súper simple, en el fondo es un poderoso modelo que se puede utilizar desde el punto de vista de la caracterización de procesos industriales, y ha sido la base para muchos métodos de Machine Learning, como métodos basados en árboles de decisión, Deep Learning y todas las contrapartes bayesianas de esta estructura. Así que ahí la idea de cómo caracterizo el conocimiento está abierta la puerta a una serie de elementos que pueden ayudarnos a fusionar la información que viene de datos con la información que yo tengo respecto al funcionamiento del sistema. Y finalmente, ¿cómo funciona esto? A través de algoritmos de estimación, tales como filtros de partículas, filtros de Kalman, etcétera, que en el fondo fusionan el conocimiento a priori de los modelos con los datos para obtener conocimiento a posteriori. Y ahí, cosas que generalmente juegan un papel importantísimo es la relación que existe entre el perfil de utilización del activo, que es desconocido en el futuro, y el estrés que este perfil supone en la condición de sus componentes y en cómo los distintos modos de falla podrían ser más severos. Y es esta nuestra variable, de alguna manera manipulada, cada vez que detectamos un problema. ¿Cómo reaccionamos? Una forma es redefinir el perfil de utilización del activo de ahora en adelante, de manera de que la evolución de este estado se condiga con ciertas figuras de mérito. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta de cuál es el impacto de aquello? Bueno, a través de las features, de estas características que están relacionadas con el estado, en este caso, por ejemplo, la longitud de una fractura en una componente que es la placa planetaria de básicamente un motor principal de un helicóptero. ¿Ok? Entonces, ahí la información de sensores me induce conocimiento respecto a lo que está pasando en el helicóptero, y en función de eso puedo definir cómo usar el helicóptero a sabiendas de que ya detecté una situación de falla. Ahora, desde el punto de vista de la segunda patita, que tiene que ver con failure prognosis, lo que es importante mencionar aquí es que es un problema de naturaleza probabilística. Como ustedes pueden entender, cuando yo tengo data hasta un instante de tiempo determinado, existen muchísimas formas en las cuales yo puedo tratar de hacer regresión con esa data, creyéndole algunos puntos más que a otros, tratando de generar modelos que se ajusten. Hay algunos sensores que tienen saturación, entonces los datos a cierto nivel no son tan confiables. Hay zonas en las cuales los sensores operan bien. Entonces, hay distintas formas en las cuales yo podría incorporar la información de cada punto dentro de mi concepción de la evolución del sistema. Y yo puedo incurrir en errores, los datos mismos tienen errores. Así que naturalmente las proyecciones son representadas a través de distintas posibles trayectorias que el sistema podría seguir. Y eso hace que en general nosotros hablemos de una distribución de probabilidad para el evento en cuestión. Cualquier algoritmo de predicción que apunta a simplemente dar un punto en el eje del tiempo donde el evento va a ocurrir está mal, el concepto, el diseño es errado, porque en el fondo lo que yo tengo es una distribución de probabilidad, y a mí lo que me interesaría es caracterizar cuál es la probabilidad de ocurrencia del evento para tomar decisión en función del riesgo al cual yo estoy el cual estoy dispuesto a incurrir. Y ojo acá que el valor esperado, a diferencia de estimación, ya no es una buena métrica, porque tomar decisiones en función del promedio de las situaciones que podrían verificarse es como aceptar un 50% de probabilidad de que el evento ocurra antes de que mis medidas se tomen. Si yo tuviese una situación linda y hermosa donde esta distribución fuera simétrica, lo cual no es muy bueno, no se escucha tan bien. Entonces, en el fondo, yo necesito caracterizar adecuadamente esta distribución de probabilidad para tener herramientas que tomen decisiones en base al riesgo, que es proporcional a la probabilidad de los eventos. Y evidentemente el riesgo está asociado a los umbrales que nosotros utilizamos desde el punto de vista de
de la toma de decisión cada vez que nosotros involucramos algoritmo pronóstico, por cuanto en eventos menos riesgosos estamos dispuestos a aceptar una mayor probabilidad de ocurrencia de eventos, dado que hay un costo asociado también al mantenimiento. No puedo estar haciendo mantenimiento cada rato, o no puedo estar reconfigurando la misión a cada rato. Entonces, si el evento tiene menos riesgo, que típicamente está asociado a umbrales más bajos para mis características, voy a estar dispuesto a esperar a que se acumule una mayor probabilidad de ocurrencia. Mientras que si el evento es más crítico, es más riesgoso, voy a estar dispuesto a esperar menos, ¿ok? Y eso tiene que ver con el proceso de toma de decisión. Lo lindo es que estas ideas son igualmente válidas si yo tengo distribuciones que son multimodales, donde esto es típico porque los activos a veces los uso de manera nominal, pero hay una probabilidad de usarlos de manera agresiva y hay una probabilidad de utilizarlos en el futuro de manera un poco más dócil. Y eso genera naturalmente distribuciones multimodales. Independiente de aquello, el concepto de probabilidad de falla se mantiene inalterable y es útil para todos los aspectos prácticos. Ahora bien, los modelos que usamos desde el punto de vista de caracterización de estos procesos de degradación típicamente tienen una estructura que si bien recurre a pocos estados, porque generalmente hay un estado que está asociado a la condición de falla que en particular me interesa monitorear, y hay otro estado que trata de hacer un seguimiento de qué tanto se parece la evolución del sistema en tiempo real respecto a modelos que han tratado de caracterizarlo bajo condiciones controladas de laboratorio. Bien es cierto que el problema de predicción representa o requiere la caracterización de este engendro que está acá abajo, que es la integral de una pitatoria de distribuciones, lo cual puede resultar un poquito complejo, lo que abre la puerta a una serie de algoritmos que tratan de ejecutar esto en tiempo real de manera eficiente y eficaz, lo que ha motivado mucha investigación en el área de PHM. Un cuidado que hay que tener al respecto es que yo puedo pensar de que desde el punto de vista de predicción, aquí tengo básicamente una secuencia de distribuciones de probabilidad que representan dónde el estado de un sistema podría estar en el futuro, y podría esto llevarme o me puede inducir a la idea de que la probabilidad del evento está asociada, por así decirlo, a la probabilidad de masa que está más allá de un cierto umbral, porque hay una relación natural aquí de que a medida que pasa el tiempo la probabilidad acumulada de estar sobre el umbral va incrementándose, y es algo que llega eventualmente a 1. O sea, suena muy lindo, pero lamentablemente eso no es cierto, porque de hecho hay sistemas que son regenerativos. Por ejemplo, en la carga de las baterías de los vehículos eléctricos, donde si yo voy frenando, se carga la batería producto del frenado regenerativo, y eso hace que mejore la condición de la batería desde el punto de vista de su carga a través del tiempo, donde una situación tan de alguna manera trivial como asumir de que la probabilidad de ocurrencia del evento está directamente asociada a la probabilidad de estar por sobre el umbral, no sea adecuado, no calce, porque requeriría que la PDF fuese negativa, lo cual naturalmente no es el caso. Eso ha motivado que en realidad, y acá hay papers, acá está la referencia, de todas maneras si a alguien le interesa, hay papers que establecen cómo uno puede calcular las probabilidades de ocurrencia de eventos en función de una caracterización respecto a la evolución del estado en el tiempo. Y estos son problemas que se han visto en econometría, cuando estos han sido indicadores financieros, y me interesa, por ejemplo, ver cuál es el momento en el cual el precio de una acción va a caer por primera vez por debajo de un umbral o va a superar por primera vez un umbral. Entonces son problemas que en el fondo han sido tratados en distintas disciplinas y que ahora están en el contexto de PHM bien caracterizados tanto para tiempo continuo como tiempo discreto. Acá está la formulación en tiempo discreto y aquí está la formulación en tiempo continuo, donde naturalmente ustedes podrán ver algún parecido, algún vínculo con conceptos de confiabilidad, donde aparece básicamente la idea de tiempo medio entre fallas, etcétera, pero son conceptos antiguos que estaban asociados a poblaciones, a grandes poblaciones de individuos, donde ahora los acomodo básicamente a la caracterización de un individuo específico en el tiempo, y no en función de estadísticas de la población, sino en función de la evolución de un sistema dinámico que caracteriza la evolución de una falla en ese individuo en específico. Y esa es una gran diferencia respecto a confiabilidad clásica. Ahora, desde el punto de vista de cómo caracterizar la ocurrencia o la verosimilitud de una falla,
típicamente los primeros enfoques o lo que es más natural pensar es usar un umbral y decir, mire, si yo tengo una característica y esta característica aumenta en el tiempo y supera un umbral, entonces tengo un problema. Pero en la práctica eso no es cierto, porque cuando yo hago análisis post-mortem de situaciones que han afectado la continuidad operacional de sistemas, el valor de la característica en sí, bajo el cual la falla ocurrió, es una variable aleatoria. Son realizaciones de variables aleatorias. Entonces, más que umbrales, nosotros tenemos zonas de peligro, en las cuales yo empiezo a incrementar la probabilidad de ocurrencia de eventos. Así que la forma en la cual uno caracteriza realmente la verosimilitud de un evento de falla es a través de una función que en el caso particular donde esta función es un Heaviside, nosotros tenemos el típico umbral de falla, ¿okay? Pero en general nosotros tenemos una caracterización en funciones de estas verosimilitudes, que pueden ser funciones sigmoidales, por ejemplo, no tienen por qué serlo, pero que generan de alguna manera estas zonas de riesgo, zonas de peligro, en las cuales si el sistema dinámico empieza a ingresar o si el estado empieza a acercarse empieza a aumentar progresivamente la probabilidad de fallas. Y ahora que estamos hablando de eso, hay algo adicional que mencioné brevemente y que es requerido a la hora de justamente trabajar este tipo de algoritmos, que tiene que ver con la caracterización estadística de perfiles de utilización futuro. Por cuanto yo no sé en algoritmos de pronóstico cómo voy a usar el sistema a partir de ahora. Entonces, esto es un problema probabilístico que se puede resolver a través de distintas técnicas. Por ejemplo, cadena de Markov, donde yo reconozco que hay distintos estados, donde cada estado reconoce un cierto tipo de perfil de utilización dentro del activo y tengo probabilidades de transición entre ellas que me dice qué tan probable es cambiar, por ejemplo, de una política de uso agresiva a una política de uso nominal en el futuro en función de cómo he usado siempre mi activo. Y esto me genera un modelo de pronóstico que involucra no solo la evolución del estado en función de la dinámica de la falla, sino también en función de una caracterización de las variables exógenas del sistema dinámico, lo cual establece aquí un lindo problema matemático en el cual mucha gente se ha dedicado a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para lograr finalmente caracterizar la probabilidad de ocurrencia de eventos de interés en el futuro. ¿Y para qué voy a querer hacer esa caracterización? Bueno, para tomar decisiones. Y este es el mensaje que quiero dejar en esta charla, ahora que nos aproximamos un poquito al final de ella. Todas estas herramientas y lo que he querido mostrar, todas las herramientas asociadas a extracción de características, a identificación de modelos, a caracterización probabilística de perfil de utilización futuro, a la caracterización probabilística de la evolución de un sistema dinámico en el tiempo, la idea es que sea utilizada para tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones puedo usar? Primero, desde el punto de vista de mantenimiento, ya sea mantenimiento predictivo o preventivo, yo puedo establecer los momentos más adecuados en los cuales hacer inspecciones en los sistemas o derechamente hacer mantenimientos en los sistemas. Eso en base al costo que tiene mantener el sistema, lo cual establece, por así decirlo, una probabilidad mínima del evento que yo voy a exigir para siquiera considerar hacer un mantenimiento, lo cual establece un tiempo mínimo en el futuro. Antes de esto ni siquiera me pregunten sobre hacer mantenimiento, pero también un tiempo máximo que está asociado a una probabilidad máxima que estoy dispuesto a aceptar, porque el riesgo del evento indeseado empieza a subir demasiado y hace peligrar de alguna manera la operación del sistema. Y eso define el modelo, el concepto de just-in-time point, que en el fondo es caracterizar, optimizar el momento en el cual yo voy a hacer mi mantenimiento, y como ustedes pueden ver aquí, esto es muy distinto a hablar de esperanzas, algo que tenemos muy involucrado. Oye, siempre que tenemos probabilidades, calcular con esperanza, saquemos la esperanza de la función objetiva. Acá en pronóstico no me interesa la esperanza. La esperanza no es una buena métrica respecto a lo que yo debería hacer en un proceso de toma de decisiones. Y esto se ha aplicado directamente en la industria minera, por ejemplo, para analizar el tema del desgaste de los neumáticos. La cantidad de dinero que hay asociado a esto es gigantesca. Estos son camiones gigantes donde los neumáticos, la dimensión de los neumáticos, las personas se ven chiquititas alrededor de los neumáticos. Entonces, el tema de cómo van degradando, cómo los voy reemplazando, qué posiciones tienen que usar los neumáticos, de manera que la degradación sea razonablemente homogénea, ha sido material de mucha investigación.
también cómo degrada la calidad de los aceites, los motores de los camiones mineros. Y evidentemente también temas asociados a batería, al tema de, por ejemplo, hay situaciones en las cuales se ha desconectado la batería de los camiones, producto de situaciones de consumo por sobre lo normal, lo que hace que caiga el voltaje en bones y los sistemas de protección de la batería la desconectan, pero dejando el camión desenergizado en sus computadores centrales. Cosas que son fallas que podrían ser perfectamente evitables si yo entiendo que hay una lógica detrás de por qué estoy pidiendo por un instante muy breve algún consumo particular. Y es ahí donde se hacen estos algoritmos de pronóstico que, por ejemplo, tratan de entender cómo el aceite en cada camión va degradando a medida que pasa el tiempo. Acá ustedes tienen 3 camiones distintos, camión 1, camión 2, camión 3, y pueden ver que entre medio de los cambios de aceite, la calidad del aceite va degradando no siempre de la misma forma, y a veces el cambio de aceite debió hacerse mucho antes. En otros casos el aceite se cambió de manera muy temprana y evidentemente ahí se pueden hacer ajustes desde el punto de vista económico y logístico. Y en el caso de los neumáticos, acá hay algunos ejemplos donde ustedes pueden ver básicamente cómo este tipo de análisis podría tratar de ayudarlos a entender cuál ha sido el daño acumulado en los neumáticos por eventos específicos, por impacto, situaciones que a lo mejor son de naturaleza más bien aleatoria, pero también a través del desgaste de los mismos en función de la operación de los camiones. Desde el punto de vista de baterías, hay mucho que hacer con algoritmo pronóstico. La batería básicamente es un gran acumulador, ¿cierto?, de energía, y podría ser muy sencillo representarlo, pero el problema es que la manera más simple de representarlo a través de un equivalente Thevenin obliga a pensar en una resistencia que es función de la corriente que yo le estoy pidiendo, que es función de la carga que yo tengo acumulada en este momento, es función también de la temperatura, es función también del estado de degradación de la batería, y eso hace que este problema sea no lineal y fruto de grandes dolores de cabeza cada vez que yo quiero tratar de caracterizar la autonomía energética de equipos que se alimentan con estas baterías. Y aquí estamos hablando no solo de vehículos eléctricos, estamos hablando de autos, estamos hablando de buses, estamos hablando de vehículos aéreos no tripulados, etcétera. Hay una serie de vehículos que en el fondo requieren un monitoreo continuo de la operación y tratar de entender cuándo podrían de alguna manera sufrir algún evento indeseado desde el punto de vista energético. Un taxista que es un vehículo eléctrico tiene que decidir si ir a dejar a su cliente y después ir a cargar, si eso puede, si es factible o no, y si desde el punto de vista del negocio le conviene ir a cargar a una estación u otra, considerando los tiempos de carga que existen y la probabilidad de agarrar otro cliente antes. Entonces, esto es un problema de toma de decisión que es muy bonito desde el punto de vista de coordinación, de logística, donde hay múltiples agentes. ¿Qué pasa cuando yo tengo una flota de vehículos y quiero utilizarlos para distribuir algún producto dentro de la ciudad? ¿Qué rutas tienen que tomar? No da lo mismo. Un vehículo eléctrico no se comporta igual que un vehículo con motor de combustión interna. La forma en la cual degrada la batería del vehículo depende de los rangos en los cuales se mueve el estado de carga y por lo tanto de las rutas que yo utilizo. Entonces, cuando yo meto en mi problema de optimización información respecto a cómo yo utilizo los activos, cómo podría utilizarlos para cumplir ciertas especificaciones, utilizando herramientas de predicción a largo plazo que caracterizan la incertidumbre y caracterizan la probabilidad de eventos, se abre una ventana a problemas entretenidísimos donde nosotros como controlistas hemos trabajado por años sin darnos cuenta. ¿Okay? Y es ahí donde hay un tremendo nicho de trabajo donde en el fondo todo se acuña bajo las palabras de Predictive Maintenance, Predictive Analytics, pero, o similares, términos similares, pero que en el fondo hablan de la implementación de herramientas que siempre hemos utilizado. Y este es el mensaje un poco de esta charla, que nosotros como controlistas siempre hemos tenido conocimiento de este tipo de técnicas y las podemos ahora considerar, pero en el contexto de un problema de optimización, donde este problema de optimización incorpora información sobre el futuro. Otro tipo de ejemplo está, por ejemplo, aquí hay un caso donde trabajamos en industrias de wind turbines, de aerogeneradores, donde el concepto era planificar adecuadamente el mantenimiento para evitar problemas con las aspas de estas turbinas, producto de que esos son eventos catastróficos y que dependen de la demanda eléctrica, del viento, de los años de utilización, del estrés al cual está sometido la turbina, etc. Y es el mismo concepto, entender cuál es la situación actual, cuál es el perfil de uso futuro, en función de las probabilidades de ocurrencia de eventos y en base a eso tomar decisiones.
y ahí hay modelos probabilísticos que se han estado utilizando para caracterizar adecuadamente el momento en el cual te conviene ir a inspeccionar las turbinas y los momentos en los cuales te conviene ir a reemplazar algunas aspas derechamente porque hay algunas situaciones de cuidado. Para los que les gusta más el tema de algoritmos, también hay opciones. Por ejemplo, desde el punto de vista de la generación de esta información, me interesa que los algoritmos pronósticos corran en tiempo real y para eso tienen que ser eficientes y eficaces. Y ahí hay algunos papers en los cuales, algunos artículos en los cuales hemos trabajado, donde la idea es generar métricas de información, donde yo comparo las predicciones a largo plazo en función de los resultados de estimación y solo cuando hay discrepancias enormes, activo algunos métodos de pronóstico para actualizar el conocimiento que yo tengo respecto a lo que podría ocurrir en el futuro y en función de eso las decisiones futuras también. Y eso tiene que ver con actualizar las cosas solo cuando es necesario, cuando la información que yo tengo es incierta. Por ejemplo, cuando me pasan una batería y yo no sé si está cargada o descargada, pero después de monitorear un tiempo la batería ya sé cuál es el estado de carga. Y en función de eso yo solo tengo que tratar de entender si la caracterización del perfil de uso es adecuada respecto a lo que yo estoy haciendo con mi vehículo eléctrico. Y en función de aquello solamente actualizaré mi pronóstico de cuando en cuando, no siempre. Y eso tiene evidentemente una disminución de la carga computacional muy relevante. Y finalmente, para terminar, desde el punto de vista de vehículos aéreos no tripulados, hemos trabajado un montón en forma de solucionar problemas que minimicen el riesgo de colisión y el riesgo de descarga de las baterías de estos vehículos, que evidentemente también tiene que ver con el hecho de que se cae el dron, pero también en ambiente urbano de colisión, con paredes, cuando yo quiero moverme a través de la ciudad a baja altura. Y eso tiene que ver con la utilización de algunos métodos inspirados en Partially Observable Markov Decision Processes, particularmente Markov Tree Search, búsqueda de árboles, que permite finalmente tomar decisiones respecto a cómo moverme. Y todo esto también está asociado a problemas de pronóstico. Entonces, un poco la invitación para todos ustedes para explorar estas diversas áreas donde la toma de decisiones es importante. Y aquí les voy a dejar una lista, bueno, está grabado esto, una lista de alguna referencia en particular y una recomendación de este journal específico, IJPHM, donde es Open Access. Ustedes, aquí no hay costos de publicación ni nada por el estilo. Es un journal que recientemente ingresó a la categoría de Emerging Sources Citation Index de Web of Science, y donde ustedes pueden encontrar un montón de información respecto a todos estos tópicos que he hablado y otros temas también que por tiempo no se pueden mencionar. Eso, muchas gracias, estimados. Muchísimas gracias, Marcos. Qué interesante plática, la verdad. Y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Inmediatamente, Rafael Maya, el doctor Rafael, por favor. Muchas gracias por la palabra, profesor. Qué plática tan interesante, muy, muy padre para los que nos gusta esto del control y la predicción. Hablando rápidamente de los pronósticos, una cosa que siempre nos preocupa es que tengamos una buena estimación de la completitud del universo en el que estamos haciendo el análisis. Entonces, digamos rápidamente un ejemplo y me explica, por favor. En el auto eléctrico, las baterías, ya conocemos los riesgos de accidente, de los riesgos de manejo de material, el riesgo de descarga, etcétera. Pero el lugar donde fue diseñado el auto es menos cálido y menos húmedo que donde yo vivo, y aquí existe el problema de formación de hongos en los nodos de conexión y biocorrosión, y eso afecta el desempeño eléctrico, pero no se había tomado en cuenta. ¿Existe alguna manera de estimar cuántas variables no he tomado en cuenta o cuál sería su efecto al momento que las tomo en cuenta? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, don Rafael, por su pregunta. Efectivamente, es lo que tú has descrito corresponde a un problema recurrente. Cada vez que uno trabaja con modelos, estos modelos han sido validados bajo ciertas condiciones controladas que pueden diferir respecto a la utilización real. En general, lo que nosotros hemos tratado de utilizar es métricas de similitud o de discrepancia, como ustedes lo quieran establecer, para comparar la calidad de las predicciones que nosotros tenemos con ciertos modelos. Primero, respecto a algoritmos de estimación que están recopilando la información en tiempo real y en función de esa discrepancia, de entender qué tan rápido decae
o qué tan rápido y se incrementa la discrepancia, qué tan rápido cae la similitud o qué tan rápido aumenta la discrepancia. En función de eso, primero detectar la necesidad de complementar los modelos. Lo primero que hay que ver es entender de que hay algo, un factor que no he tomado en cuenta. Y una buena forma de detectar aquello es entender de que si empieza a existir una discrepancia significativa entre lo que yo dije hace algunos días, hace algunos meses, y lo que yo observo ahora, entonces poco puedo confiar respecto a lo que ocurrirá después, porque hay un sesgo en mi modelo. Eso lo usamos generalmente para detectar la necesidad. Cuando la necesidad ha sido detectada, ahí necesariamente pasa un proceso de adecuación de los modelos que tratan de caracterizar la degradación de los procesos, que requiere, obviamente, dentro de lo posible, más experimentación, pero además hay un tema bien interesante. Todo modelo que se precie debería tener poca correlación entre los errores que se obtienen y las variables de entrada, porque si las variables de entrada tienen correlación con los errores de los modelos, entonces hay información en la variable de entrada que no está siendo procesada adecuadamente. Y muchas veces hemos tratado de utilizar esos indicadores para ir explorando y tratar de entender qué parte del modelo no está caracterizando adecuadamente al proceso real, y en función de eso hemos encontrado los elementos que después se tienen que incorporar. Una vez que se incorporan esos elementos, el cómo incorporarlo depende mucho de la casuística, depende mucho del tipo de problema. Usted mencionó tema de corrosión. Cuando usted quiere incorporar tema de corrosión, una forma es siempre establecer de que el modelo, y acá voy a ir una laminita que tenía por aquí, déjenme, esta laminita. Ustedes siempre pueden pensar de que un modelo de degradación muy básico, es decir, mira, ¿sabes qué? La degradación que voy a tener mañana es la degradación que tengo ahora más una acumulación de algo. Un estrés que se acumuló en el sistema en forma de un daño. Bueno, ¿cuánto se parece ese daño respecto a lo que yo caractericé en laboratorio? Esta función F puede representar lo que yo validé en laboratorio bajo ciertas condiciones, pero lo que yo veo en la práctica es algo distinto. Entonces trato de aprender respecto de la data, pero tengo que manejar con cuidado las fuentes de incertidumbre en un proceso de estimación, de manera de decirle de repente a mi estimador, mira, no le creas al modelo, yo manejo eso. Entonces se vuelve un problema de control los hiperparámetros de los ruidos de proceso en un proceso de estimación, para tratar de forzar a que el modelo aprenda adecuadamente estos factores de corrección que los van acercando más a la situación actual que yo verifico y no tanto al laboratorio. Y eso es todo un arte. Hemos explorado un concepto que Outer Feedback Correction Loops le llamamos, que son loops que lo que hacen es modificar los hiperparámetros de los ruidos de proceso que definen el proceso de estimación, donde yo fusiono la data y en el fondo yo digo, mira, ¿sabes qué? La data, lo que yo observo en la data no se condice con lo que está en el modelo, entonces el modelo tiene un problema. Créale menos al modelo, pero trate de ajustar algunos parámetros del modelo. Entonces voy a incrementar, por ejemplo, el ruido de proceso asociado a este parámetro X2, que lo que trata es de amplificar, modular el impacto de esta función F en el crecimiento de la falla, y de esa manera voy aprendiendo la situación que mejor se acomoda a mi activo, bajo mis condiciones, bajo mi condición ambiental y de operación. Esos son algunos tips, pero es una súper buena pregunta y da para largo. Así que, Rafael, muy buena pregunta. Muchas gracias. Pero hay harto. Hay papers al respecto. Busque el concepto de Outer Feedback Correction Loops. Doña María Cristina también tiene ahí una duda. Efectivamente, le cedo la palabra a la doctora Cristina Verde. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Marco. Realmente una plática muy interesante que complementa o me hace ver hacia el futuro de algunas de las cosas que yo he hecho, que es cosas de detección de fallas, en particular para redes de tuberías. Pero bueno, me parece muy interesante lo que me acabas de presentar, pero me hago una pregunta de otra cosa. Yo estoy en el Instituto de Ingeniería y es uno de los institutos, digamos, pilares en ingeniería civil en México. Y bueno, Chile está entre los primeros 2 países donde existen sismos. Y me hago la pregunta si se ha aplicado alguna de estas técnicas al caso del pronóstico de cuándo se tiene mucha más probabilidad de que ante un sismo de cierta magnitud o ciertas condiciones realmente ese edificio quede dañado, porque aquí se han hecho muchos esfuerzos, México invierte mucho dinero prácticamente en eso y me parece que sería una buena opción. Y ustedes pues todavía tienen más en Chile que en México, entonces ¿lo han aplicado? ¿Tienes alguna experiencia o sabes de alguien que lo hace?
Sí, sí, hemos aplicado este tipo de herramientas efectivamente a tratar de caracterizar el estado de estructura, particularmente edificios. Mi visión personal es la siguiente. Generalmente los modelos que tratan de inferir directamente, el momento en el cual podría ocurrir un evento, fallan. Y es porque esos modelos lo que tratan de hacer es aprender en función de la data ciertas tendencias, pero bajo un supuesto muy fuerte. Y es que el futuro está absolutamente condicionado por el pasado. Es decir, la forma en la cual yo voy a usar el activo o los eventos que van a ocurrir están completamente caracterizados en la data anterior. Por eso, la forma en la cual yo en general trato de enfrentar este tipo de problemas es lograr un buen modelo que caracterice la evolución del estado del sistema en el tiempo como función de entradas exógenas, que yo puedo caracterizar probabilísticamente de una manera separada. Por ahí me preguntaban en el chat, ¿se han usado redes neuronales? Sí, se pueden usar. Aquí yo soy una persona que partió muy apegado a la parte fenomenológica, pero que actualmente está trabajando en Machine Learning, pero tratando de usarlo bien. ¿Y cómo va eso usarlo bien? Tengo que tener una caracterización de la incertidumbre asociada a los modelos que yo estoy tratando de construir, y ahí es donde me gusta el concepto de Bayesian Deep Learning, para tratar de caracterizar la evolución del estado. Si yo tengo una caracterización de la evolución del estado, en este caso, la evolución del estado de la estructura, en función de la cantidad de sismos, el tipo, la intensidad de sismos, la frecuencia de ocurrencia, etcétera, que yo puedo caracterizar adicionalmente a través de otros modelos probabilísticos y que yo utilizo como variable exógena, entonces en función de eso yo puedo tener una herramienta de simulación en el largo plazo de cómo ese estado va a ir evolucionando bajo distintas condiciones, posiciones geográficas, etcétera. Mientras que si yo tengo un modelo que trata de adivinar, así como oráculo, directamente el momento que falla, eso funciona bien con datos ultra controlados. Experimentos de laboratorio, donde hay decenas de papers de eso, está lleno, pero todos esos papers son inútiles cuando tú los tratas de aplicar a la vida real, porque en el fondo se quiebran todos los supuestos detrás de los modelos que fueron construidos. Ok, muchísimas gracias, Marcos. Gracias. De nada, de nada. Marcos, pues ya leíste la pregunta ahí en el chat. ¿Algo adicional para esta pregunta? Para cerrar, es de Vicente Peña, comenta. ¿Existe evidencia del uso de redes neuronales diferenciales? Esta función F que está aquí, esta función F admite cualquier tipo de herramienta que ustedes estimen conveniente para su construcción. Esta función F lo que representa es el impacto de distintos perfiles de utilización desde el punto de vista de la condición del activo, ¿ok? Y ahí cualquier herramienta, particularmente redes neuronales diferenciales, puede ser utilizada adecuadamente. Mi único cuidado es que una vez que yo utilizo estas redes, tengo que caracterizar adecuadamente la incertidumbre asociada a los modelos, ¿ok? Porque esas redes neuronales están entrenadas con data y la riqueza de la información que está en la data es relevante finalmente, ¿ok? Entonces, ahí donde la mayor parte de los autores se cae es que no hace una caracterización adecuada de la incertidumbre del modelo que ustedes están utilizando para tratar de explicar la transición de estados. Y ahí es donde yo pondría mi cuidado. Entonces, hay evidencia, se ha hecho mal, y algunos lo están haciendo mejor. Esa es un poquito mi respuesta al respecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Marcos, por tu tiempo, por esta presentación, por las respuestas. Sin lugar a dudas, estará disponible tu correo para cualquier acercamiento y demás que pudieran tener contigo. Te agradecemos, así como también agradecemos a todos los presentes a esta sesión plenaria. Muchísimas gracias y continuamos con el programa del Congreso Nacional de Control Automático 2021. Buen día para todos. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Muchas gracias, Marco. Muy buena presentación, ¿eh? Excelente. Gracias, encantado. Un abrazo fraterno a la distancia. Igual. Que estén muy bien. Bye. Chao, chao. Excelente.